Desde finales del 2023 tenemos esta comparativa de ventiladores en el tintero. No le habíamos dado luz verde por otras prioridades. Lo estuvimos pensando y sería una lástima no terminar esta misiva. En su momento lo quisimos plantear como una segunda parte de la revisión del Noctua U12A, incluyendo resultados push-pull con otros ventiladores por si se llegaba a un mejor delta de temperatura. La siguiente tabla resume las especificaciones técnicas más relevantes para cada uno de los ventiladores. Comenzamos con los Phanteks T30. Estos se salen un poco del estándar ya que cuentan con un grosor de 30 mm y vienen con un selector físico de RPM máximas en la parte trasera que habilita tres modos: Hybrid, Performance y Advanced, que permiten hasta 1200, 2000 y 3000 RPM respectivamente. El pack de 3 unidades viene en un empaque de espuma compuesto de gran calidad y excelente presentación. Siguen los Nidec Servo con el aclamado modelo Gentle Typhoon. Estos los adquirimos por Amazon y vienen con un empaque OEM, que sería un sobreacolchado al estilo AliExpress y sin accesorios. Ni siquiera el cable 4 pin PWM viene con enfundado. Quizás algunos recuerden a la empresa Side. Incluimos los Wonder Snake 120 que llegan hasta 2400 RPM y también cuentan con un grosor ligeramente superior a la norma con 26 mm. Por desgracia, la única forma de adquirirlos es por Amazon, eBay o algún marketplace similar. Incluyen todo lo necesario como tornillos, gomas antivibración y el sensor 4 pin PWM para instalarlo sin morir en el intento. No podía faltar Noctua en esta comparativa. Consideramos a los aclamados NF A12X25 PWM, que son los ventiladores que vienen por defecto con el Noctua U12A. También incluimos una variante algo más asequible con los NF-P12 Redux de 1700 RPM. Estos carecen de los accesorios típicos como el cable LNA, gomas antivibración, etc., pero valen casi la mitad de los A12X25 PWM. Hace un tiempo habíamos adquirido unos NF-P12 y PPC para otro proyecto y quisimos agregarlos a la balanza. Estos vendrían siendo los ventiladores más potentes de la lista, al menos en el papel, siempre y cuando los usemos a 24 volt, pero solo podemos levantarlos hasta 12 volt. Por lo que sus especificaciones bajan y Noctua no las incluye en su web oficial. Finalmente tenemos a los Arctic P12 PWM PST, que son el modelo más barato del listado y se enfocan en el precio-rendimiento. Se pueden comprar de forma individual o en value pack de 5 unidades. Estos vienen del Arctic Liquid Freezer 2 360. La plataforma de pruebas estará compuesta por el Noctua NH-U12A. La placa madre es una ASRock B550 Taichi con BIOS P1.80, que sería AGESA 1200. En CPU seguiremos utilizando al Ryzen 9 5950X junto al compuesto Kingpin KPX. Las memorias RAM son unas Galaxy 2x8 GB de 4266 MHz Samsung VDI. En el almacenamiento tendremos un Samsung 870 EVO junto a un NVMe Team Z330, ambos dispositivos de 2 TB. En fuente de poder contaremos con la presencia de una Rocktor 1200, que nos servirá para cuantificar el consumo de nuestra plataforma en watts. Pasamos a la metodología, la cual ha sido renovada desde cero porque no estábamos conformes con lo hecho anteriormente. En cuanto a las herramientas, contaremos con un termómetro digital Flux 522 junto a una sonda tipo K marca Kingpin para medir la temperatura ambiente en grados Celsius. También utilizaremos un sonómetro digital TacLife para hacer mediciones de ruido acústico en decibelios y este se ubicará a 15 centímetros de distancia del disipador. Necesitamos mantener las RPM estables para los ventiladores, así que dispondremos de un regulador externo Lambtron FC5 con potenciómetros. Respecto al software, será uso de la suite Benchmade con Cinebench R23 corriendo de forma continua por 10 minutos sin descanso. La temperatura del CPU será registrada del sensor CPU TCT-LTDI en Hardware Info. Hemos preparado un video corto de cómo se hace la configuración de overclock en BIOS. Fijamos la frecuencia base en 100 MHz, luego movemos el multiplicador del Ryzen 9 5950X a 4400 MHz con BID de 1,15 V. Ajustamos los voltajes de SOC and Core a 1,15 V y CLD0 BDDP a 0,9 V. Ahora proseguimos aumentando la frecuencia de las memorias DDR4 a 3600 MHz con 1.46 V. Mantendremos la modalidad 1:1 y por consiguiente forzamos a que el F-Clock corra a 1800 MHz. Las latencias se fijan a 14, 16, 16, 36. En pestaña de control externo movemos el voltaje del CPU a 1,2 V en modo fijo con LLC 2.
Lo demás sería desactivar el Precision Boost Overdrive. Teniendo estos antecedentes claros, proseguimos con los resultados. Comenzamos los registros de temperatura con las RPM de cada ventilador en función de la capacidad de estos. Tenemos pruebas al 100, 75 y 50%. Para cada caso podemos ver entre paréntesis las RPM correspondientes a ese porcentaje fijo junto a su respectivo ruido acústico en decibelios. Los ventiladores Fantex T30, como cuenta con un selector físico en la parte trasera, serán usados en dos modalidades: Advanced con 3000 RPM y Performance con 2000 RPM máximo. Todos estos resultados son más que nada referenciales y no serán usados para definir un ganador. Son útiles en caso de que definamos una curva personalizada PWM y utilicemos ese porcentaje de ventilador en función de la temperatura de control. Más que nada queremos que se queden que al bajar del 100% al 75% de las RPM tenemos entre 2 y 4 grados Celsius más de temperatura, pero con una disminución del menos 4 o 5 decibelios dependiendo del contendiente. Disminuir del 75% al 50% de las RPM implica un alza de temperatura de 10 grados Celsius en algunos casos con intensidad de ruido similar. A continuación veremos registros más interesantes normalizando a 1200 RPM y 40 decibelios de intensidad acústica máxima, que es donde la gran mayoría usará estos ventiladores. Contra todo pronóstico, los ganadores de esta modalidad serían los Noctua NF-P12 de Redux junto a los NF-F12 y PPC de 24 V. Ambos comparten el mismo ruido con 45 decibelios. Los Nidec Gentle Typhoon quedan en tercera posición, aunque con tan solo 42 decibelios de intensidad acústica. Para nuestra sorpresa, los Fantex T30 junto a los Noctua A12X25 PWM manejan temperaturas similares, pero 41 decibelios. Puede que estén un poco más abajo en el gráfico, pero manejan niveles bajísimos de ruido acústico. Con 40 decibelios normalizados tenemos una nueva clasificación. Vemos a los Nidec Gentle Typhoon como claro ganador y en segundo lugar a los Fantex T30 con una estrecha diferencia de 0,3 Kelvin. Los Noctua A12X25 PWM son aproximadamente 1 grado Celsius menos efectivos que los Gentle Typhoon. Curiosamente, ambos ejemplares están girando a RPM similares y aún así los Nidec Servo salen victoriosos. Los Noctua y PPC, como los Redux, tienen valores altos de ruido acústico, por lo que al estar limitados a 40 decibelios operan a velocidades bajísimas, que no superan las 850 RPM. Logran resultados idénticos con 64,7 Kelvin de delta, lo que representa una diferencia de 7 grados Celsius aproximados respecto a los Nidec Gentle Typhoon. Pasando a las conclusiones, vemos resultados muy dispares. Todos los ventiladores cuentan con sombras y matices. Partiendo por los Fantex C30, estos tienen especificaciones muy altas en flujo por CFM y presión estática, pero su grosor de 30 mm puede ser más un problema que una virtud para armados en IO o Tower Block, sobre todo si estamos pensando en una configuración push-pull. El sonido de sus rodamientos y aspas es alto, como mostramos a 2000 y 3000 RPM. Si bien los Noctua A12X25 PWM no triunfaron en ninguna de las pruebas antes mencionadas, ganan por goleada en relación al ruido acústico viendo el metraje a RPM máximas. En general, estos son los ventiladores que suelo recomendar por sus prestaciones, garantía, bajos decibelios y accesorios. De hecho, quedé tan conforme que adquirí poco después la versión Chromax y son un elixir como el Blue Label.
Los Nidec Servo y Gentle Typhoon fueron los contendientes que mejor desempeño obtuvieron en las pruebas de 1200 RPM y 40 decibelios normalizados. Sin embargo, su presentación y carencia de accesorios son un punto negativo, ya que hasta los Arctic P12 cuentan con mayor prolijidad. Además que el ruido a nivel de rodamientos es bastante molesto, más si tenemos una bench table o el PC está a menos de 60 centímetros como es en nuestro caso. En caso de contar con un presupuesto acotado, la opción es la solución de Arctic, pero tendremos un alto ruido acústico y rendimiento promedio. Intentaría juntar un poco más para ir por los Redux de 1700 RPM, que si bien tienen un ruido en decibelios a considerar, mejoran en gran medida su rendimiento frente a los P12 PWM PST. Tras todo lo antes mencionado, otorgamos el galardón de máximo rendimiento a los Nidec Servo Gentle Typhoon y Phanteks C30 por sus resultados en las pruebas vistas en esta comparativa de ventiladores. Por su parte, los Noctua A12X25 PWM reciben el premio de Best Value por su excelente presentación, bajo ruido acústico, temperaturas y especificaciones generales. Los Arctic P12 PWM PST se llevan el reconocimiento de bueno, bonito y barato por estar 100% enfocados en la relación precio-rendimiento, alcanzando un valor en tienda chilena inferior a los 10.000 pesos por unidad. Si les gusta el contenido que hacemos en OCX Chile, pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita, también con un like o comentario. Desde ya nos despedimos, pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.